Un placer saludar con mucho afecto a este buen amigo, insisto, y además prestigioso abogado, doctor Osvaldo Egui. Tito Garabal te saluda. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo te va, Tito? Buen día para vos. Bueno, ante todo, muchas gracias por atendernos, porque vos sabés que yo No, estoy por desde favor. hace un par de días, cuando empezaron estas noticias con la posibilidad de que la señora expresidenta se presente en la ONU para tratar de ver si puede levantar su sentencia, si puede ser candidata. Me llamó la atención, no sé qué evaluación haces vos de todo esto que estamos escuchando y se está observando en lo que tiene que ver con esta posibilidad de que la señora Cristina Fernández de Kirchner deje la prisión o no y se pueda presentar como candidata, cosa que tiene vedada, pero me gustaría tu opinión profesional, Osvaldo. Bueno, a ver, los jueces ya en primera medida se han cansado de decirle a la expresidenta que no, que eso no va a ocurrir. Para lo cual el recurso que le quedó, que me parece que es válido como recurso, no creo que prospere, pero creo que va a tener una vía más para que ella pueda decir que está injustamente condenada, que es esto, ¿no? Que radica básicamente en lo que establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, que en uno de sus garantías dice que nadie puede ser condenado por comisiones especiales. Entonces yo entiendo que la expresidenta de la Nación lo que intenta decir es que al no haber estado debidamente conformada la Corte Suprema, fue sentenciada mediante una comisión conformada de manera incompleta, que fue en verdad quien la termina condenando, para lo cual se afecta su derecho a la defensa en juicio y obviamente al debido proceso. Entonces creo que esta llegada a la puerta de la ONU es solamente a los efectos de decir que el ámbito internacional, el foro internacional, ha hecho de ella justicia que no ha encontrado dentro del país, ¿no? Y de eso creo que va a tener una herramienta para poder agarrarse. Más allá de lo que diga la ONU a favor o en contra, eso internamente no creo que vaya a proceder de manera favorable, ¿no? Doctor Igui, ¿podríamos decir entonces que esto es más un tiro por elevación para, a ver si me permitís el término, empiojar la interna del justicialismo que lo que pueda tener después como resultado? Sí, claro que sí, obviamente. No podemos esperar menos de la expresidenta en estas clásicas jugadas de pensamiento jurídico que tiene, ¿no? Lo ha dicho en infinidad de veces, ¿no? En esto de acudir en auxilio, victimizándose y revictimizándose sobre situaciones que no logra terminar de aceptar, ¿no? Es decir, la ONU, suponete que la ONU diga, bueno, estuvo mal condenada. ¿Qué puede pasar al respecto? Nada, absolutamente nada. Va a tener el aval internacional de un organismo fuerte como es la ONU, pero entendamos de que si eso fuera prácticamente y efectivamente aplicable dentro de nuestro ordenamiento jurídico, desplacemos a todos los jueces que están nombrados y directamente vayamos a resolver los casos en el foro internacional. Por eso digo que solamente va a tener, en el caso de que la ONU diga, sí, esto es coherente, corresponde, pero efectivamente y prácticamente dentro del país eso no va a proceder, porque en definitiva los jueces, el órgano jurisdiccional, es quien determina la administración de justicia dentro de nuestro país, ¿no? Osvaldo, y digamos, ¿vos crees que solamente es una movida política entonces sin consecuencias? A ver, la consecuencia la puede tener, eh, digamos, los dichos que puede tener la ex perdón, la ex presidenta de la Sí, Nación también respecto de lo que vicepresidenta, diga, sí, también. de lo que diga el órgano, digamos, el foro internacional. Pero todo es una movida, a mi entender, política que hace que las ganas y las ansias de volver al ruedo político, cosa que hoy no lo puede hacer porque tiene una inhabilitación, digamos, de manera perpetua, estos manotazos son siempre esperables, ¿no? De gente que son animales, en el buen sentido, animales políticos, ¿no? Que nunca van a dejar de serlo. Y hoy estaba leyendo otra noticia que dice que el presidente se reúne con el ministro de Justicia, en principio para pensar en candidatos para la Corte Suprema. Esto tiene que ver con esto que ella señala, que la Corte Suprema no estaba bien conformada cuando de algún modo cuando de algún modo ratificó la sentencia. Puede ser que sí, puede ser que no. Igual en nuestro país
siempre hemos tenido estas falencias, ¿no? De la conformación de la Corte Suprema. Si venían todos del ámbito privado, si venían todos del ámbito público, si eran católicos, no católicos, si fueron formados en nuestro país o afuera. Bueno, es una cuestión de pesos y contrapesos que la Corte Suprema siempre ha tenido ese problema, inclusive en la determinación numérica de cuántos son los miembros que deben integrar la Corte Suprema, pero creo que ese es un problema que viene arrastrando cada gobierno en nuestro país. Creo que no tiene mucho que ver con lo que pueda llegar a pasar en la solicitud de la ex presidenta de la Nación, sino tiene que ver con una necesidad política, también política obviamente, de cómo va a estar conformado el máximo tribunal judicial de nuestro país, ¿no? Te escuché el otro día en un canal de televisión donde vos hablabas y dabas tu opinión sobre esto que también se habló a partir de un proyecto de un diputado en la provincia de Buenos Aires, de si los extranjeros deben pagar por educación y salud en Argentina. Y me pareció muy inteligente lo que planteabas, si lo podemos recordar o para la gente que de pronto no te vio en ese canal. A ver, yo creo que particularmente y profesionalmente lo que puedo decir es que nuestro país históricamente es un país de puertas abiertas, es un país que ha acogido a todos los ciudadanos del mundo, pero creo que la dinámica, no solamente social, de necesidad económica y los problemas políticos que nosotros podamos tener, si bien somos un país receptor de necesidades muchas veces de aquellos extranjeros que no pueden desarrollarse en su propio país, esa dinámica es volátil, para lo cual hoy creo que debería tener en nuestro país una reciprocidad, digamos, coherente respecto de un pago de un canon mediante digamos, esa educación gratuita, esa formación que se le da a la gente no residente en el país, inclusive con la salud. No digo que esto sea cortarle la cabeza y no darle salud, sino que paguen un canon respecto de la igualdad que merece no solamente nuestro país, sino que establece nuestra norma vigente, para lo cual un canon o la formación gratuita, pero también quedarse en nuestro país luego de haber cumplido el rol de estudiante en la universidad, brindando esa profesión dentro del país por los mismos años que le ha tomado a esa persona completar su carrera, para lo cual no es una cuestión meramente de venir, pisar el suelo argentino, absorber la capacidad de los docentes, de los médicos, de los enfermeros y después irse para volver cuando la persona lo requiera y digamos, una cosa es digamos, la necesidad de la persona, otra cosa es el abuso de la persona, y nuestro país tiene que poner un límite a eso, no solamente con la plata, sino con la producción de esa formación que el país le dio la oportunidad de poder tener, ¿no? Claro, porque me parece que muchas veces, si bien ellos dicen que hacen su aporte cuando están acá, porque pagan los impuestos y todo, Es lo realmente el mínimo que tienen que proceso hacer, ¿no? educativo y de salud que se les da, después no tiene una reinserción en la sociedad que los formó o que los atendió sanitariamente. Claro, o sea, a ver, si yo vengo de otro país y tengo la posibilidad de tener una formación universitaria en una de las mejores universidades del mundo, como es la pública, o mejor dicho, la UBA, para ser más concreto, y después al otro día de tener el título me voy, el país no se queda absolutamente con nada, solamente con los gastos que afrontan los propios ciudadanos de nuestro país, para lo cual, por lo menos, dale a nuestra ciudadanía todo ese conocimiento que el propio Estado te dio, ¿no? Entonces me parece que eso es no solamente una cuestión de equidad, que es lo que profesa justamente nuestra ley, o uno de los horizontes que profesa nuestra ley, sino una cuestión de reciprocidad, porque yo no creo que irme a algún país de Latinoamérica, de Europa, me permitan estudiar de manera gratuita. Entonces, por lo menos, ser un poco coherentes y entender que nosotros no somos un país donde cada uno pueda llegar a venir y absorber sobre sus propios intereses. No, bueno, tiene que haber un costo mínimo, medio, alto, no lo sé, pero un costo tiene que haber, por lo menos para valorar el esfuerzo de los profesionales que están formando a la gente que no reside en el país, ¿no? Y te llevo de paso, que estamos con este tema, a otra noticia de hoy, que no sé si viste, pero está en los principales títulos de hoy, que el gobierno va a prohibir entrar y va a expulsar a extranjeros que expresen mensajes de odio contra la Argentina. Esto, digamos, ¿lo puede hacer el gobierno? ¿Cómo lo analizás vos? Porque
la verdad que a uno le da un poco de bronca, ¿no? Que mucha gente yo estaba comentando al principio del programa que llegó esta cantante Rosalía que dijo barbaridades de la Argentina, pero ahora viene a hacer su negocio en la Argentina, más allá que a alguna gente le guste o no. Lo cierto es que el gobierno ahora quiere prohibir entrar y expulsar a los extranjeros que expresen mensajes de odio contra la Argentina. ¿Esto lo puede hacer a través de un DNU o se necesita algo más, Osvaldo? A ver, lo puede hacer. El tema acá es, me parece que está bien que aquel que está pisando suelo argentino y tenga actitudes que vayan en contra de las buenas costumbres o de una convivencia pacífica, sea expulsado o por lo menos tenga una sanción gravosa para que no lo vuelva a repetir y no se disemine su pseudo odio que se tiene contra la Argentina, porque en verdad esto no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo. El problema acá es, el que yo veo particularmente, es cómo va a llevar el gobierno y a través de qué brazo de seguridad va a acreditar esos dichos, ¿no? Porque, digo, alguien que señale a alguien diciendo aquel tuvo actitudes racistas dentro del país contra un argentino, bueno, habrá que acreditar y eso, digo, no caigamos en la arbitrariedad tampoco porque va a ser una cacería de brujas. Entonces creo que el gobierno debería aclarar cómo va a ser esos procedimientos o cómo van a ser esos protocolos para determinar y acreditar a aquellas personas que han cometido ese delito, ¿no? Para poder proceder a la expulsión. Claro, incluso de lo que se explica es que esto modifica la actual ley de migraciones, porque además se habla de expulsar a los que están acá, pero también de prohibir la entrada de aquellos que expresen mensajes de odio a la Argentina o que lo hayan expresado previamente. Bueno, claro, obviamente, y aparte no nos olvidemos que tenemos instrumentos internacionales donde el Estado argentino ha pactado con otros estados del mundo ciertas convenciones que tienen a través del artículo 75, inciso 22, que en la última modificación constitucional del año 1994 le dan jerarquía constitucional. Entonces no estamos hablando de una ley nacional, estamos hablando de una jerarquización constitucional que debe ser cumplida ante sanciones o posibles sanciones que pueda percibir el Estado argentino ante el incumplimiento de estas convenciones. Entonces, cuidado. Primero, tener el protocolo muy bien aclarado de cómo va a ser para acreditar esos delitos y segundo, cómo va a ser ese procedimiento para expulsar, porque obviamente todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿qué rol va a cumplir la justicia también en ese ámbito? Bueno, cuestiones que el gobierno tiene pendientes de aclarar cómo va a ser eso, no de manera arbitraria de decir, bueno, aquel cometió, listo, sácalo. No porque vamos a caer en una arbitrariedad y esto va a generar más odio y una cacería de brujas que se va a profundizar muchísimo más. La ventaja de hablar con el doctor Osvaldo Egui es que además de su enorme formación como abogado, tiene la genética de la comunicación en su sangre, ¿no? Que le viene de su padre, a quien uno valoraba y admiraba y quería especialmente, porque explica los temas con una claridad, con una sencillez y con una precisión que la verdad que es fantástico, y por eso me permití saltar de un tema al otro, y te voy a hacer saltar de vuelta de un tema al otro, porque si mal no recuerdo, vos el año pasado estuviste en el Senado de la Nación en el marco Sí. de la Jornada Internacional contra la Trata, y hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Trata. ¿Cómo está la Argentina en este tema, doctor? Bueno, tiene obviamente muchísimas falencias todavía, hay muchas cosas que resolver. Es un tema muy complicado porque seguimos viendo situaciones, sobre todo en el norte del país, no solamente en el norte, pero sobre todo en el norte del país, donde se están dando cuestiones que tienen que ver con el delito de trata, ¿no? Y hay algo que se profundiza mucho más, ¿no? Que hoy ya no se requiere ser víctima en presencia, sino víctima en ausencia, porque hoy hay Mira. chicos y chicas que son captados por redes de trata dentro de su propia habitación en la casa de sus propios padres. Entonces, bajo amenaza, bajo grooming, entonces estamos hablando de material sexual implícito enviado por la deep web, eh, digamos, comercialización de videos pornográficos infantiles. Entonces, uno puede llegar como padre a pensar que mi hijo está a salvo porque tiene el celular en la habitación a 2 metros de donde estoy yo, pero en verdad está siendo captado por estas redes que no solamente son transnacionales, sino que operan ya no solamente con
en la presencia de la víctima, sino en ausencia, y eso son diferentes modalidades que no solamente la justicia, sino el Estado tiene que prevenir en ámbitos fronterizos, en ámbitos de inversión tecnológica, inteligencia artificial y demás, para lo cual es una gran inversión, un gran desafío que tiene no solamente nuestro Estado, sino todos los países para erradicar este mal, ¿no? Qué interesante esto que vos planteás, porque uno cuando piensa en el tema de la trata, piensa en todo lo que está pasando en el norte, a veces en el litoral, el tema de los chicos y demás, pero no se detiene en esto que vos estabas planteando recién, que tiene que ver con la captación y con la trata que se hace a través de las redes, para lo cual me parece que todavía tenemos una legislación demasiado o inexistente o anticuada. Claro, obviamente, porque digo, cuando uno está dando un paso, ya las organizaciones delictivas están 7 pasos adelante. Entonces, Claro. digo, las estafas, la captación, digamos, el grooming, las amenazas, el cambio de identidad, porque hoy no sabemos si estamos hablando, o nuestros hijos no saben si están hablando con alguien de 13 años o está hablando con alguien de 43 que hace ser o parecer alguien de 13, para lo cual es muy complicado y eso es responsabilidad no solamente de la conformación de los hogares, de las familias, sino el cuidado de los menores y no solamente de los menores, de personas que por ahí están en estado de vulneración, personas que no tienen las herramientas necesarias para dilucidar y diferenciar esta clase de actitudes. Digo, es un mal que es muy dinámico y es transnacional y a su vez es tecnológico, para lo cual son puntos que los estados conforman una lucha que todavía es insuficiente, ¿no? Se hace mucho, pero todavía es insuficiente. La precisión profesional del doctor Osvaldo Egui, yo te agradezco porque te llamamos por un tema y aproveché que te tenía en línea y sabiendo de tus conocimientos te llevé a otros dos temas, uno de estricta actualidad, como es este mensaje que acaba de dar el gobierno sobre el tema de quien exprese mensajes de odio contra el país, y este otro tema que tiene que ver con el día de hoy, que es el Día Mundial de la Lucha contra la Trata. Así que te agradezco triplemente por esta generosidad y por esa profesionalidad y conocimientos compartidos hoy con nosotros, Osvaldo. Gracias a vos, Tito, al equipo, a cada oyente y estamos siempre a disposición. Te mando un abrazo grande, mi afecto y mi oración por vos y familia, Osvaldo. Un abrazo para todos. Gracias. Muchísimas gracias. El doctor Osvaldo Egui, formidable abogado que ciertamente tiene además un compromiso social y solidario muy valioso y una capacidad para explicar los temas que vale la pena escucharlo.